Tenía pedida la palabra, pero no sé si se había No se veía. registrado. Perdón. Gracias, señor presidente. Sé que había más intervenciones. Primero quiero hacer alguna aclaración de tipo metodológico. Este es un tema que se trató ayer en la Comisión de Seguridad de esta Cámara, como corresponde, creo, y que más allá de las diferencias que puede haber respecto del texto, mayoritariamente los miembros de esa comisión decidieron emitir esta declaración. Yo soy miembro de esa comisión, no estuve presente en ese momento porque se me superpuso con la extensa jornada que tuvimos en la Comisión de Acuerdos, pero más allá de que pueda haber no un consenso o una unanimidad en la comisión, se trató, se discutió y hubo, sí, una posición mayoritaria de emitir un comunicado. Es más, yo estoy convencido que el comunicado, el texto que tiene, buscó un consenso más amplio que el de solo un bloque o algunos bloques de esta Cámara. Por eso que no es ofensivo al gobierno, a pesar de que el gobierno es permanentemente ofensivo con muchos de los que integramos los bloques de esta Cámara. El gobierno, el gobernador desde su primer discurso, dicho desde ese lugar que usted ocupa ahora, señor presidente, su ministro Saín en sus numerosísimas calificaciones o descalificaciones, pero el comunicado no es descalificativo, expresa preocupación, que la hay y existe, valora positivamente la acción de la policía durante la pandemia y el ataque al COVID y refuerza la idea de que cualquier problema de tipo institucional impacta directamente en la situación de seguridad, lo sabemos perfectamente. Quienes hemos tenido algunas responsabilidades importantes en los últimos 12 años de gobierno o en los 3 periodos de gobiernos que nos tocó, sabemos que las cuestiones institucionales o los problemas institucionales afectan o pueden afectar muchas veces las tareas de gestión. Y así hemos recibido de esta legislatura innumerables expresiones. Ojalá hubieran sido solo de preocupación y ojalá hubieran contenido el tono que ese texto, que si quieren lo volvemos a leer porque parece que estamos discutiendo, alguien habló hasta de farragoso, no tiene nada de farragoso, sino simplemente expresa preocupación, valora positivamente, como digo, alguna parte de la actuación, pero fue leído ya, de la policía, digo, respecto a la pandemia, específicamente al control de la pandemia. Y se hace eco de una situación institucional que no es ni normal ni común y que no puede dejar de ser tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos todos muy expectantes de una investigación que ha tomado Estado Público en las últimas semanas y que ha tenido un rapidísimo desenlace en cuanto a la responsabilidad o a la posible responsabilidad penal, mejor dicho, de 2 figuras importantísimas del proceso penal, como es el fiscal regional de la ciudad de Rosario y uno de los fiscales de esa misma regional, y en la cual inmediatamente cuando empiezan a conocerse los aspectos de esa investigación, surge la participación, la posible participación o la imputación de la posible participación de jefes policiales, porque no solo está mencionado un tal Sarna en el papelito ese que le secuestraron a Peiti de su casa, sino que hay varios 10K
$10.000 para comisarios. Digo que esto tiene un impacto importante en la estructura de la fuerza de seguridad de una de las regiones más importantes de la provincia. Agrego a esto que hace también pocas horas conocimos algunos trascendidos en la causa Oldani, de aquí de la ciudad de Santa Fe, de un homicidio tremendo que hubo a las horas de las 6 de la tarde en el centro de la ciudad, en una agencia de turismo, y en donde obviamente de atrás de eso aparece también una actividad ilegal como es la administración de dineros sin explicación, por lo menos en principio, de su proveniencia, lo que se denomina una cueva o alguna de esas cuestiones que lamentablemente son bastante comunes en este país, donde casi el 40% de la economía es en negro, y conocemos esto, ¿no? La compraventa de moneda en negro, pero, y particularmente esto nos genera una altísima preocupación, lo que en la investigación superpuesta, y esto es algo que van a tener que resolver, del fiscal federal, aparecería que ese dinero que estaba allí en esa suerte de cueva que presuntamente se está investigando, sería dinero proveniente de la policía también, policía motorizada, creo que figura en la denuncia del fiscal Rodríguez. Estamos hablando, todo esto en los últimos 10 días o una semana. Entonces, yo no veo que no pueda esta Cámara que, insisto, tantas ruidosas expresiones ha tenido por distintos hechos de la seguridad, seguramente justificados en que había hechos importantes, pero seguramente también altisonantes y exagerados muchas veces, que hoy no se pueda prudentemente expresar previo un tratamiento en la comisión respectiva y un acuerdo en la mayoría, al menos, de los miembros de esa comisión, de emitir esta declaración. Insisto, léanla, tranquilos, es más, si la preocupación fuera el texto, hasta podríamos discutir el texto, pero la preocupación es que no salga esa declaración. Y estamos en una situación que además de estos hechos particulares que estoy mencionando, se agrega a un deterioro progresivo, importante y profundo de los principales indicadores que normalmente se toman para medir la situación o la percepción de seguridad de la población. El más altisonante y el que más le gusta a los medios de comunicación publicar periódicamente es la cantidad de homicidios dolosos cometidos en la provincia, en tal departamento, en tal regional. Bueno, hasta esta fecha más o menos, en el 2019, teníamos 196 de esos homicidios dolosos. Este año ya son 238. Pero está bien, seguramente alguien podría decir, bueno, pero el dato del homicidio doloso sirve para ver determinado tipo de violencia, que es grave, que es importante, pero no es toda la seguridad. Pero también el robo calificado se duplicó. El robo calificado es el robo cometido con armas de fuego o arma blanca. Los heridos en ocasión de esos robos también se duplicaron. Los arrebatos por motochorros se triplicaron. Y todo esto en este periodo, que además tiene un agravante muy particular. Por efecto de la pandemia en todo el país, estos indicadores han bajado. Menor actividad, menor gente transitando en la calle, mucho menos a la noche, no hay espectáculos masivos, ha reducido la circulación callejera, la actividad en los bancos subió enormemente en manera virtual y mucho menos presencial, etcétera, etcétera, las transacciones, bueno, todo esto ha generado que se reduzca en todo el país, salvo en nuestra provincia de Santa Fe.
Y en este contexto tenemos esta situación de crisis policial. Entonces, insisto, me parece que el comunicado a sacar de esta Cámara no es descabellado, no es exagerado y tiene un tono respetuoso y moderado. Mucho más que las expresiones que normalmente el ministro de Seguridad tiene hacia dirigentes de la fuerza política que ocupó el gobierno en los últimos 3 períodos, y mucho más mesurado que sus altisonantes explicaciones de por qué el problema de la seguridad. Yo me tomé el trabajito de anotar algunas de las cuestiones, de las explicaciones que el ministro Saín ha dado de los problemas de seguridad creciente que desde diciembre tenemos en la provincia. Primero, hablaba de que estaban cortando los lazos de la policía con la delincuencia y que por eso reaccionaban y por eso había más hechos violentos. Eso era diciembre. Después, en enero entramos en la discusión de la declaración de emergencia y entonces, bueno, había que justificar la emergencia, pero como fracasó el tratamiento de la ley de emergencia, empezamos a hablar de la ley de necesidad pública y como en aquel momento al gobierno le dijimos, separen las leyes de seguridad que merecen ser tratadas en forma particular del resto de las económicas, ahí Saín dijo, bueno, sí, estamos haciendo un análisis y un diagnóstico que para febrero va a estar terminado y ahí vamos a poder decir las causas de la situación que encontramos, etcétera, etcétera, etcétera. A principios de febrero hablaba de las carpetas médicas. Hay muchos policías con carpetas médicas, tenemos pocos policías. ¿Por qué? Porque en aquel momento, y ya en diciembre se había notado, pero en aquel momento hacía eclosión la reducción escandalosa del patrullaje, de la presencia policial en las calles, que se redujo a la mitad y a menos de la mitad en las ciudades más importantes de la provincia, y que todavía no se ha podido recuperar. Espero que la compra de las 400, 200 camionetas, no sé cuántas son al final, ayude a que haya más presencia policial que se ha caído brutalmente. Decía las carpetas médicas a principios de febrero. Después se hablaba de que no, estamos con una variable estacional, ¿no? Es estacional. En los meses de verano crece los hechos violentos por una cuestión estacional. Después empezó a variar su discurso calificando a los ciudadanos. Una vieja forma de descargar responsabilidades. Calificar a los ciudadanos que los rosarinos se creen que viven en un cantón suizo o que son pueblerinos y chusmas y qué sé yo, ya eso excediendo también, o cuando desde Buenos Aires decía que estaba más seguro allá que acá. Y últimamente el problema es que hace falta legislar una ley que cambie la policía, que cambie todo esto, y ahora se dedica a dar charlas sobre un proyecto que anunció el gobernador el 1 de mayo y del que aún no tenemos ninguna noticia. 1, 2, 3 proyectos, no sabemos cuántos. Esperemos que vengan todos juntos en algún momento para analizarlos en conjunto. Y en medio de estas declaraciones que, como digo, no son ni mesuradas ni prudentes, sabemos que no es así, todo el mundo lo sabe y lo reconoce, esto mismo se trasladó a una evidente y reconocida interna o enfrentamiento o diferencias o graves diferencias o distanciamiento entre el ministro de Seguridad y el jefe de la policía, es decir, las dos figuras con mayor responsabilidad en la conducción de la cartera de seguridad que tiene la provincia, que no se hablan, que no sé, ustedes pueden revisar. Y este capítulo, que también nos preocupa, parece como una consecuencia de esa situación también. De hecho, esos audios que Cernaglia ha dejado trascender en las últimas horas darían cuenta que él acusa de su situación y hasta de la aparición, aparentemente, de su nombre cortado en esa lista,
casi como una operación del ministro. Es bastante grave esto. Por suerte está judicializado y esperemos que la tarea que eficientemente están realizando los fiscales del MPA avance y nos pueda dilucidar sobre este tipo de cosas. Pero mientras tanto, sería bueno que aparezca quien está por encima de ellos, del ministro, del jefe de policía, que es el gobernador, y que, cumpliendo su promesa de la paz y el orden y de que él se iba a hacer cargo directamente, ponga un poco blanco sobre negro, ponga decisión y nos aclare y despeje un poco este tipo de cuestiones, porque con todos los problemas que se han agudizado y con esta situación que tenemos, ni las crisis internas ni las diatribas paliaciegas ayudan. No ayudan. A nosotros nos interesa esclarecer todo y estamos dispuestos a contestar y a dar fe absolutamente de todo lo que hicimos, porque estamos absolutamente convencidos que hicimos lo mejor que pudimos o que estaba a nuestro alcance con todos los problemas que tuvimos. Y se nos podrá evaluar o juzgar en nuestra acción de gobierno, pero estamos convencidos de haber actuado de buena fe y honestamente. De eso nadie me puede convencer de lo contrario. Ahora, si el ministro decide judicializar un tema, discutámoslo en la justicia. Y si como pares tenemos algo que preguntarnos, preguntémoslo, no insultemos al ministro para preguntar qué pasó cuando tiene al exministro sentado en una banca. La verdad que eso sí es hacer partidismo y querer hacer un show mediático. Que no es lo que queremos hacer con esto. Esto es una simple declaración y un llamado de atención que responsablemente el Poder Legislativo, desde esta Cámara, le hace al Poder Ejecutivo. Cuidado. No tiren tanto de la soga, porque en el medio está la seguridad de la gente. Cuidado, este es el tema que más preocupa a los santafesinos. Todos los sondeos lo dan, porque es el problema que más sienten todos los santafesinos, lo sabemos perfectamente. Cuidado, no nos queremos hacer de esto un festival, queremos cumplir con nuestra función y creo que esto es lo que estamos haciendo. Gracias, señor presidente.